Bien, hola a todos, vamos a realizar el área o calcular el área en el programa de Raptor. Abrimos el programa, le damos lo que nos piden entonces. Nos dicen que hay que realizar en Raptor el área de un triángulo. Los pasos para realizar el área se hace por medio, o lo vamos a hacer pues en la parte de programación, y se requieren tres pasos. El primero es el ingreso de datos, el segundo los procesos y el tercero son los resultados. Cuando me dicen que hallar el área, que sería el ingreso de datos, tengo que mirar que para yo hallar el área necesito preguntarle al usuario qué cosa. Necesito preguntarle la base del triángulo y necesito preguntarle la altura del triángulo. Tengo que tener claro qué es lo que voy a preguntar. Posteriormente, para realizar esto y tener esos datos, yo tengo que asignar unas variables. ¿Cuáles variables? Entonces voy a mirar una variable que va a ser base, que es donde voy a ingresar uno de los valores, y la otra variable sería altura. Estas dos variables, base y altura, ¿son de qué tipo? Son de tipo numérico. ¿Sí? Muy bien. Cuando se hace el cálculo, entonces va a haber un resultado. Ese resultado se va a llamar resultado o área, ¿sí? Del triángulo. Ese resultado también va a ser de tipo numérica. Y la variable entonces voy a asignarla con el nombre de área. Después de yo tener ya establecidas las variables que voy a utilizar y cuáles son las que me van a tener los datos de la base y la altura, entonces procedo a hacer el cálculo. ¿Y cuál es el cálculo que tengo que hacer? Entonces asignaré entonces el resultado de ese cálculo en una variable que se llame área y voy a multiplicar la base del triángulo por la altura ingresada y esa multiplicación, entre paréntesis, mire, la voy a dividir entre 2. Y ya el último paso sería imprimir o mostrar el resultado. ¿Listo? Eso sería lo que debemos de hacer. Entonces abro el programa de Raptor. Cuando yo lo abro, entonces él me muestra el proceso en donde voy a hacer, voy a arrastrar y voy a asignar cada una de las variables y la consola en donde muestra los resultados. Muy bien. Entonces, primero, yo aquí tengo qué es lo que voy a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es asignar las variables en donde voy a tener la base y la altura, que es este asignamiento que está acá. Entonces, yo selecciono, me hago debajo del start y del final, le doy clic. Bueno, él me dice que debo de, antes de empezar, asignarle un nombre al programa. Entonces, como hemos venido trabajando, se recomienda que el primer dato es el grado y nombre y apellido. Voy a hacerlo de esta manera para que nos quede general, pero usted ingresaría al grado donde se encuentra el primer nombre y su primer apellido y lo guardamos. Generalmente uno lo hace en el escritorio o crea una carpetica con el nombre. Voy a dejarlo así nomás, le digo guardar. Entonces repito, voy a asignar las variables. ¿Cuántas variables voy a tener? En este caso sería una variable, dos variables y tres variables. Entonces serían tres recuadros acá. A la primera le voy a dar doble clic y voy a decir que la primera variable es base. Entonces voy a copiarla y pegarla aquí o la digito. ¿Y es de qué tipo es numérica? Para ser numérica, entonces le asigno el número cero. Ya tengo la primera. La segunda, entonces va a ser altura y también es de tipo numérica, o sea, le asigno el número cero. La tercera va a ser el área donde yo hallo el resultado de ese cálculo que voy a hacer. Y también en numérica le asigno el valor de cero. O sea que yo ya tengo asignadas las variables. Posteriormente tengo que hacer entonces el ingreso o voy a preguntar qué es lo que voy a hacer. Para hacerlo, entonces le digo acá en input de entrada. Y entonces lo primero que voy a hacer es, en comillas, ingrese la base del triángulo. Hay que ser claro cuando uno esté preguntando. La idea de estos cuadros aquí o la forma como yo pregunto es que usted tiene que preguntarle a una persona que va a manipular el programa sin estar usted presente. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, base, para usted es claro, claro lo que está haciendo, pero para el usuario no sabe qué es
lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces hay que preguntarle aquí, claro. Te ingrese la base del triángulo. Bueno, aquí tengo que decirle esta base del triángulo está en qué variable asignada, entonces sería base, ¿cierto? Yo la pongo acá. Muy bien, voy a ingresar el otro valor, que sería, ingrese la altura del triángulo, cierro comillas, y la altura del triángulo sería esta la variable que me va a tener ese valor, lo pongo acá, listo, muy bien. Posteriormente, entonces voy a hacer el cálculo. Para hacer el cálculo, entonces voy a utilizar esta variable de acá y voy a decir eh, que el área, que es donde está el resultado, me va a hacer qué cálculo. Entonces el cálculo sería esto que tengo aquí. Y yo se lo estoy asignando a la variable área. Ahí entonces, ¿qué haríamos o qué estaríamos haciendo hasta el momento? Él arranca el programa, está asignando las variables, entonces él viene acá, dice ingrese la base, ingreso el valor, ingresa la altura, él hace el cálculo, pero entonces necesito ahorita mostrarlo, ¿sí? Entonces me voy para acá en salida, le doy doble clic y aquí ¿qué voy a hacer? Entonces voy a decirle aquí, en comillas, voy a decirle el área. Bueno, yo aquí puedo colocar la variable salida, área, y la pego aquí. Si la dejo así como está, entonces el resultado, vamos a mirar entonces, el resultado, él hace el cálculo y pone el resultado lo que dio la multiplicación con la división, no más. ¿Sí? Vamos a darle acá play. Aparecen las variables, miremos, están las tres variables que voy a utilizar. Aquí dice la primera, ingresa la base del triángulo, entonces digámosle por ejemplo 5. Y miremos que la base del triángulo, que viene siendo esta que está acá, se le va a asignar el valor 5. Entonces le digo OK, miremos que ya quedó en 5. Ingrese la altura del triángulo, digamos 4. Entonces 4, la altura, el resultado es 10, ahí está. Pero mire que no me dice un 10, no más. Yo quiero que aquí aparezca que el área del triángulo es igual a 10. Vale, aquí en Clear para limpiar pantalla. Vengo para acá nuevamente. Y acá voy a decirle en comillas el área del triángulo es igual a dos puntos, comillas. Y para que aparezca entonces esa variable y me la traiga, yo tengo que anteponer el signo más. Este signo más lo que hace es concatenar. ¿Qué va a concatenar? Eso ya lo hemos visto en Excel. La palabra concatenar me va a unir. Entonces me va a unir este texto que tengo acá con la variable. Vamos a mirar entonces cómo queda. Ingrese la base, entonces 4, 5. Y miremos que dice el área del triángulo es igual a 10. Ya me aparece el texto. Si quiero ir un poquito más allá, yo puedo decir entonces lo siguiente. Entonces, el área del triángulo es igual, aquí voy a poner la base, espacio, voy a poner aquí comillas, espacio, el más de concatenar, la base, y la base es la variable base, voy a poner un más, comillas, comillas, más, este aquí es más, base por la X que me diga el por, y la altura, base por la altura, comilla, más, y la altura es altura, más, comillas, igual, igual, el signo más,
Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es colocándole frente a cada una de las variables los valores. Vamos a mirar qué nos va a salir. Vamos a mirar qué nos sale. Entonces el triángulo es 4, digámosle 5. Entonces dice, el área del triángulo es igual a la base 4 por la altura 5 igual a 10. Miremos que le he agregado las palabras de los valores que yo tengo. Esa puede ser otra opción para mostrar el resultado, pero aquí en la altura 5 me quedó pegado. Aquí, aquí miremos. Entonces aquí yo voy a separar este acá, separo este aquí. ¿Y qué más? Y aquí también voy a separar este y vuelvo a hacerlo. Voy a borrar pantalla, vuelvo a hacerlo. Y de esta manera quedaría nuestro programa para hallar el área de un triángulo. Miremos que ya quedó. Entonces el área del triángulo es igual a la base, que es 4, por la altura, que es 5, es igual a 10, porque 4 por 5, 20, dividido entre 2, 10. ¿Listo? Eso es todo. Gracias.